será impartida por Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes. Él es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey desde el 2014, licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Dentro de sus responsabilidades pastorales, ha tenido la función de vicario parroquial en parroquias como San Isidro Labrador, San Antonio de Padua y la Natividad del Señor. Párroco de la Sagrada Familia en San Francisco de Asís, al igual que vicario episcopal de la zona 10 en la Arquidiócesis de Monterrey. También ha sido formador del Seminario de Monterrey como director espiritual, secretario general, coordinador general y coordinador de estudios del Instituto de Filosofía, al mismo tiempo que ha impartido numerosas materias en dicha institución. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Buenos días a todas hermanas, a todos hermanos. Gracias por estar aquí compartiendo este día, esta reflexión y especialmente en este tema que vamos a compartir en este momento acerca de la verdad y la misericordia, que es un tema que este año el Papa Francisco ha puesto muy de relieve en el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en el Vaticano, la relación entre la misericordia y la comunicación, la relación entre la misericordia y la verdad, que tiene que ser un encuentro fecundo. Bien, vamos a compartir esta charla, espero no dormirlos mucho, pero vamos a compartirla en 3 partes. Ahí están. Voy a tomar de referencia el número 125 de este documento eclesial llamado Communio et Progressio, la comunidad y el progreso. En este número 125 toma el punto de los medios de comunicación. Hemos de tomar en cuenta que este documento es de 1973, pero vamos a ver cómo en su reflexión, incluso el número 118 no lo puse allí, pero el 118 vislumbra lo que hoy estamos viviendo 50 años después acerca de los medios digitales y del acceso a la información de la cual gozamos el día de hoy. Hemos de decir que no todos. Es una de las preocupaciones del Papa Francisco. No todas las personas tienen acceso a los medios de comunicación que parece que hoy son muy comunes, parece, pero hemos de tomar en cuenta que no todos tienen acceso. Bien, en este número 125 el documento habla de 3 aspectos de cómo los medios afectan a los cristianos católicos. Ayudan a la iglesia a manifestarse al mundo, establecen un diálogo dentro de ella misma y ponen al tanto a la iglesia acerca de la mentalidad, de las preocupaciones del mundo actual. Así entonces, a partir de esos 3 modos en los que la iglesia empieza a reflexionar hace 50 años acerca de los medios de comunicación social, entre los que se encuentran las redes sociales del día de hoy, vamos a reflexionar, 1, en que Jesús es la palabra del Padre. 2, en que la iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, pide a todos los católicos que nos pongamos a entender las lógicas, entender las estructuras, la lógica de estos medios de comunicación que han modificado, dice el Papa Benedicto, la manera de pensar, la manera de aprender y por lo tanto la manera de actuar. Finalmente vamos con esta es la parte más extensa que reflexionaremos, la relación entre la verdad y la misericordia a partir de la reflexión de los últimos 6 años, de los papas Benedicto XVI, Papa Francisco, acerca de la verdad en los medios de comunicación. Iniciemos con el número 1. La inquietud es que los medios de comunicación ayudan a la iglesia a manifestarse al mundo.
Pero ¿qué manifiestan de la iglesia? Bueno, ahí está el camino, ¿verdad? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y la motivación que el pueblo de Dios tiene para ponerse frente a estos medios, para aprender a usarlos y para saber qué transmitir, hemos de recordar siempre nuestros orígenes, ¿verdad? La fe en Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Cristo nuestro Señor, palabra del Padre. En esta primera parte entonces recordaremos algunos de estos pues verdades de nuestra fe que son bases, que son piedra angular, el Señor Jesús, de la acción de la iglesia, la acción del pueblo de Dios en el mundo. Bien, el Señor Jesús es la palabra de Dios hecha carne y su misma presencia aquí en el mundo, en la humanidad, es ya comunicación de Dios. La presencia del Señor Jesús es un mensaje directo. La sola encarnación del Hijo de Dios es un gran mensaje, una buena noticia para la creación entera. Entonces, la revelación que el Señor nos hace, Jesús, de la realidad de Dios y de su amor por los hombres, por el mundo entero, allí constituye un centro del mensaje que la iglesia quiere transmitir a todo el mundo, compartirle a todas las hermanas y hermanos. Si nos preguntamos acerca de lo que vamos a decir con el micrófono, con la compu, con el celular, ¿qué vamos a decir? Parte de esto, del amor de un Dios que se encarna para compartir la vida de todos los hombres. Toda la creación es una comunicación y Dios quiere compartir. San Agustín, al hablar de la creación, dice que cada criatura tiene, ¿verdad?, un rasgo de su creador. Toda la creación habla, toda la creación. Y el mensaje, él mismo lo reflexiona. El primer mensaje que la creación comunica al hombre es: Dios quiere que vivas. San Pablo lo sintetiza: la voluntad de Dios es que todos conozcamos la verdad y vivamos en esa verdad de amor, de fecundidad. Esta creación en la cual vivimos, ¿verdad?, es un gran mensaje en donde la creación y luego Cristo en su revelación nos dice: la verdad es que todos estamos llamados a una vida de parte de Dios, a una vida en plenitud. Y ahí está una imagen, María pequeña, María niña, ¿verdad?, ahí con su mamá, y cómo la ternura de una mamá y el amor de una familia, dirá el Papa Francisco, lo veremos un poco más adelante, son otro gran mensaje. Si la creación habla, ¿cuánto habla el amor? Escuchamos en el Evangelio la revelación especial que el Señor nos hace de la voluntad de Dios de hablarnos y de estar en diálogo. Todo me lo ha confiado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelárselo. La pregunta es: ¿a quién se lo quiere revelar? La encarnación de Cristo es un mensaje, un gran diálogo entre Dios amoroso y sus hijas e hijos en el mundo. ¿A quién le quiere revelar el Señor? A todos sus hijas e hijos. Y hay que llevar esta voluntad de salvación de Dios. No los llamo siervos, los llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre se lo he dado a conocer.
Entonces, en la misma vida del Señor Jesús entre nosotros, encontramos esa realidad que es el ser humano, de una persona, hijo, hija de Dios, comunicante, reveladora, portadora de un mensaje y también enviada, como nos hemos comprendido en los últimos años. Discípulos, seguimos a Cristo, creemos en el amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos en la iglesia, en las verdades de fe y somos enviados a llevar el mensaje. Discípulos, misioneros. Bien, sigamos adelante. La revelación del Señor Jesús nos pone, ¿verdad?, de manera directa en esta realidad del ser humano. Bien, entonces, la comunicación es constitutiva del misterio de Dios. Nace en el mismo seno de la Trinidad, se nos revela en la encarnación del Señor Jesús y cada uno de nosotros lo vamos, recibiendo de Él en la fe y comprendiendo. No es sencillo comprender esta realidad del ser humano. Somos imagen y semejanza de Dios. Dios nos hace partícipes de su comunicación, nos crea y nos hace personas en relación, buscando la comunión con Él y con los demás. Y esa relación es comunicar, inicia y madura allí. No es sencillo comprender la comunicación. Y esta es una de las primeras cosas que el Papa Benedicto, en uno de sus mensajes acerca de la comunicación, recordaba. Pareciera que en esta era de la comunicación lo comprendemos, pero si rascamos y escarbamos un poquito, nos encontramos con que esa capacidad humana ha sido utilizada para utilizar. De que esa capacidad que Dios ha regalado al hombre ha sido utilizada para manipular. Y de que, aprovechando la lógica comunicativa, la estructura del ser humano, hay quien pues jala agua para su jarrito, como decimos. En eso consiste una manipulación. Y los medios masivos, los que llegan a un chorro de gente, cuando las personas no sabemos esa lógica comunicativa, ahí vamos. Ahí vamos. A través de medios de comunicación hay quien puede crear ambientes, maneras de pensar, influir en el corazón, en el sentimiento, en la manera de reaccionar de los sentimientos del ser humano, en la manera de interpretar, en la manera de decidir. Bueno, no es tan sencillo la cuestión de la comunicación, sobre todo si queremos llevar, conservar la dignidad del ser humano, y que de veras sean estos medios para una mayor humanidad, para un verdadero desarrollo. De ahí hay una urgencia de que nosotros cristianos estemos bien fundamentados en Cristo, en la fe, y que nos adentremos en este mundo de los medios con una fe sencilla pero muy clara. Una fe sencilla de servicio pero bien fundamentada en el Jesús, para de veras servir al ser humano a través de un medio como los medios de comunicación. Y también para aprender nosotros a servirnos de los medios de comunicación. La urgencia de comprender esta comunicación como una característica constitutiva del ser, imagen y semejanza de Dios, es actualísima. Bien, entonces, la comunicación en la iglesia y por medio de ella tiene una finalidad muy clara. Todo medio de comunicación
al servicio del hombre, tiene que estar ordenado a unir a los seres humanos, no a separar, a dividir, a sembrar discordias y cizañas. Un medio de comunicación, de hacer comunidad, necesita estar al servicio de la unión. Y al interno de la iglesia lo comprendemos muy bien. Acercarnos unos a otros. Y a quien no cree en el pueblo de Dios, en el Señor Jesús, a quien tiene una creencia diferente de nosotros, los medios de comunicación nos ayudará a llegar también con Él, con todo el respeto, el cariño y la misericordia de la que somos capaces. Entonces, ¿para qué los medios de comunicación? ¿Para qué las redes y el celular y la tele? ¿Para qué la compu? Para unir a los seres humanos. Y eso, como desde nuestra fe, es entrar en comunión y ser fieles al mandato del Señor Jesús del amor a todos los seres humanos, amor a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, crear comunidad, crear unidad entre todos los miembros de la humanidad. La comunicación no hace el solo hecho de decir o el solo hecho de oír, no hace la comunión. La comunicación entonces, desde nuestra fe, no es solo lo que decimos o lo que oímos. La comunicación está desde que somos. Y el óvulo fecundado por el espermatozoide, en la fecundación creadora, es ya la presencia de una gran verdad y la presencia de un gran amor. Por eso, respetar al hombre desde su concepción es también de esta comunicación. Somos seres humanos, hijos del mismo Padre. Allí inicia una gran responsabilidad y los medios tendrían que servir para, desde ese momento, ¿verdad? Digamos, ya está el ser humano, acogerlo como hijo, hija de Dios y empezar a hacer comunión con Él. Por eso la comunión no es solamente la palabra escrita, la imagen, la palabra dicha. La comunicación es el ser humano, el ser ya, el tenerlo participado del amor de Dios. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz. Lo que escuchan al oído, proclámenlo desde las azoteas de las casas. Este es, digamos, podríamos decir, así dice el padre, un comentarista, Hering, esto es lo que los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, nada acerca de cómo salieron cristianos, se fueron a diversas ciudades, empezaron a proclamar que el Hijo de Dios había encarnado y había entregado su vida en sacrificio por todos, para abrirnos al amor misericordioso de Dios Padre y llenarnos de esperanza y de vida en medio de los problemas que nos toca enfrentar. Salieron los cristianos a eso, a llevar el mensaje. Y desde entonces la iglesia, el pueblo de Dios, se esfuerza por presentarlo de la mejor manera. Entonces, para nosotros, el uso de los medios de comunicación tendrá siempre ese sentido. Cumplir el mandato de Cristo de llegar a todos los rincones de la tierra donde esté el ser humano y comunicarle la buena noticia del Evangelio. De tal manera que recibiendo el mensaje, como el ser humano es comunicación, lo que escucha, lo que recibe, también lo que dice, afecta a su entorno. Es un ser vivo. Y lo que nos decimos, la manera en que nos hablamos, afecta a nuestro entorno y afecta a la conciencia, nuestra identidad. Los estudios, los profesionales, ¿verdad? Psicólogos que nos podían ilustrar
en ello, de cómo la comunicación afecta a la conciencia de quién soy y al conocimiento de quién soy. Y que un lenguaje soez, un lenguaje violento, irrespetuoso, una comunicación irrespetuosa afecta tremendamente a la conciencia que tiene cada uno de sí mismo y de los demás. Y cómo también la humilde apertura del corazón, como es el saludo, es capaz de abrir espacios tremendos y caminos donde no los hay. ¿Se han fijado ustedes? ¿Han tenido esa experiencia donde llegas y nadie saluda? ¿Qué disgustante es eso? Llegar a un lugar y que la gente no saluda. Es el primer juicio estético. Agrado, desagrado. Llego, saludo, desagrado. Y a eso vas a ver, Jim, estuvo muy bonito, pero no nos saludamos. Algo sabe feo. Bueno, el saludo es, decía un filósofo, ¿verdad?, español, es la primera muestra de ser ciudadano. Aprender a saludar. La primera muestra de aprender a ser amigos, de manifestar que yo no vengo a agredirte, de manifestar que yo vengo con un corazón abierto, saludar sinceramente. Bien, cuanto mayor es la facilidad de la comunicación entre las personas, mayores serán las oportunidades de que dispondrá el ser humano para ser humano. Un maestro de una facultad de comunicación de aquí de Monterrey comentaba que él estaba preocupado y lucha en su escuela para que los muchachos que llegan a profesional a estudiar comunicación no supongan que ya saben comunicarse, porque en muchos estudios, así lo decía él, ¿verdad?, en muchos casos, las personas llegan a estudiar comunicación suponiendo que ya le saben. Claro, tienen experiencia, pero de comunicar y de medios. Pero dice el maestro, es que la comunicación es una habilidad que incluso el día de hoy no hemos desarrollado. ¿Por qué? Por esto. Si supiéramos comunicarnos, fuéramos más humanos. Decía el padre Francisco hace rato, ¿verdad?, de las grandes dificultades, distinciones, diferencias, ¿verdad?, que tenemos entre nosotros y que a veces son, abismos insondables, ¿verdad? Ahí está una de las cosas. Cada uno podría ver en su propia vida las dificultades que tenemos para platicar, para conversar, las dificultades que tenemos para ponernos de acuerdo entre nosotros. Pues se supone que entre más maduremos en la comunicación, más humana sería nuestra vida. Bien, vamos a la primera síntesis de este primer momento. Los medios de comunicación ayudan a la iglesia a manifestar al mundo, a llevarla a Jesús, palabra del Padre, porque Jesús, palabra del Padre, nos revela que el ser humano somos también comunicadores, como personas, como hijas e hijos de Dios, y que vamos en camino de comunión con Él, con Dios y con todas nuestras hermanas y hermanos. Eso marca nuestra relación con los medios de comunicación. Siguiente punto, el número 2. A este segundo punto será breve. No me quiero detener mucho, solamente algunos apuntes a partir del Consejo Vaticano II. Los medios establecen el diálogo dentro de nuestra propia iglesia. Fíjense, unos muchachos tenían inquietud de hacer algo para atraer más muchachos a la iglesia, a la parroquia, ¿verdad? Y entonces hicieron una serie de foros de debate. Vamos a platicar sobre la sexualidad. Y entonces invitaron a varios jóvenes para
como hacer una especie de debate como los programas de televisión. No, hombre, pues peleados, ¿verdad? Pues salieron peleados. O sea, hay quien se apasiona mucho y arremete contra uno y contra otra, y bueno, ¿verdad? Estuvo difícil la situación. Pero nos hace reflexionar, nos hace pensar. Dentro de nuestras propias relaciones humanas como hijas e hijos de Dios y dentro de nuestras propias instancias eclesiales, necesitamos poner atención en esta dimensión humana. El Concilio Vaticano II pidió, cito solamente rápidamente el decreto Inter Mirifica sobre los medios de comunicación social, 10 mandamientos, como dice. Mandamientos que nos hace el Concilio Vaticano respecto a los medios. Usarlos eficazmente. 2, fomentar la prensa honesta. Fomentar las películas honestas. Fomentar los radios y las teles honestas. Cuidar el arte escénico. Bueno, aquí en Monterrey no hace falta mucho. Cuidar el arte escénico, fomentarlo. El Concilio y la Gaudium et Spes decían que el arte es un medio de hacer cultura, ¿verdad? De hacer costumbres, de interpretar la vida. Bueno, ahí hay un gran espacio de comunicación. Nuestra sociedad. Gracias. En Monterrey necesitamos desarrollar mucho la capacidad artística. Hay mucha técnica y arte. Bueno. 6. Han de formarse oportunamente todos nosotros, sacerdotes y laicos. 7. Hay que sostener y ayudar las obras de medios de comunicación, especialmente las católicas, que sean honestas y puedan tener recursos para crecer. 8. Debe celebrarse cada año en cada diócesis una jornada de la comunicación. Por eso 50 años después estamos haciendo la primera aquí en Monterrey. Bravo, un aplauso por favor, hombre, pues Chihuahua. Dice el Papa que hay que celebrar cada pasito, ¿verdad? Por eso un aplauso. Pero aquí también dice que en esa jornada en la que se ilustre a los fieles sobre sus deberes en esta materia, se les invite a orar por esta causa y a aportar una limosna para este fin. Ah, ¿verdad? No vamos a pasar la charola, no se apuren. No vamos a pasar la charola. Bueno, pero así lo dice el decreto, ¿verdad? Hay que apoyar las iniciativas católicas y no son, ustedes saben que unas cuestan mucho. Bien, 9, corresponde a los obispos de echarle ganas. Y 10, este es el punto: la eficacia del apostolado para toda una nación requiere unidad de propósitos y de esfuerzos. Este es algo que el señor arzobispo don Rogelio Cabrera, al ratito él presidirá la Eucaristía al mediodía, él quiere invitarnos a realizar en Monterrey, de empezar a dialogar y platicar para lograr esta unidad de propósitos y esfuerzos, cada uno con el carisma que ha recibido, con el apostolado, con la historia que ha tenido, pero poder lograr. Ahí está don Rogelio, perdón, ahí está don Rogelio, pero un aplauso, no lo había visto, perdón, pero gracias, pero no lo había visto, perdón. Bueno, pues él quiere llamarnos a la unidad, ¿verdad? A que podamos estar todos juntos trabajando en este carisma. Como decimos, es un carisma de todos los seres humanos por el hecho de serlo, pero quien ha aprendido, quien ha sido llamado, que han tenido experiencia en esta cuestión de los medios y en la comunicación del evangelio, estamos llamados a trabajar por una unidad y dar ese testimonio de unidad ante toda la sociedad. Bien, según la fe cristiana, el acercamiento y la comunicación entre los hombres es el fin primero de toda comunicación. Pero me voy a adelantar aquí está. La persona se comunica más por lo que es que por lo que dice. Y este principio es muy importante, creo yo, en nuestro tiempo,
donde la dignidad del ser humano es herida, la herimos también nosotros de alguna manera por muchos frentes. Y en este ámbito de los medios de comunicación, pues ustedes y yo somos testigos de cómo el ser humano a veces es presentado, Dios es presentado, el pueblo mismo es presentado de una manera no digna. Pero como hijos de Dios, como personas, tenemos que recordar que a imagen y semejanza de Él, el ser, el estar, el desarrollarse, el crecer y madurar y fructificar, el madurar, esto es ya el gran mensaje de Dios. Con todo, lo humano no alcanza su grado de plenitud, no se hace imagen y semejanza de Dios, mientras los símbolos, las palabras, las acciones no manifiestan que la persona misma, su dignidad, su riqueza, su madurez, su experiencia, lo que cada uno es, mientras no se respete esa gran riqueza de cada ser humano. Entonces no se puede denigrar, no se puede hacer a un lado a nadie. Y como diría el Papa Francisco, qué pena cuando un medio de comunicación es usado para hablar mal sin nobleza de los hombres. Cuando un medio de comunicación es usado para hablar mal sin justicia ni nobleza de los demás. Qué lástima, porque transgredimos esta verdad. En la relación familiar hay toda una experiencia de comunicación, como lo dirá el Papa Francisco, y vamos a ella. Bien, en el diálogo interno de la iglesia sobre esta dignidad del hombre y este amor misericordioso de Dios, es necesario que la iglesia asuma la historia y que en los momentos de cada momento de la historia podamos ser inteligentes, podamos ser, hoy también se dice, pues digamos, muy metidos, que le dediquemos tiempo a pensar en cómo es la comunicación del evangelio hoy. Y es necesario el diálogo para aprender a mostrar adecuadamente las verdades de la fe. Ahorita el Padre Francisco nos habló claramente de estas dificultades y de los desafíos que tenemos para poder tener un lenguaje que se nos pueda entender y pueda llegar el mensaje a cada sector social. Pensemos solamente, para empezar, en los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, la tercera edad, todos. Tenemos una etapa en la vida y necesitamos comprender el mensaje del amor de Dios en cada etapa. Y eso es un desafío de evangelización y un desafío de comunicación, como ahorita también reflexionaremos. Es necesario entrar en diálogo activo entre todos los cristianos al interno, para poder estudiar, para poder explorar las maneras de presentar estos mensajes. Se nos presentan estas características del diálogo que la iglesia ha de tener al interno para asumir los retos de los medios de comunicación actual. Primero, en el centro, para poder dialogar y buscar la manera de transmitir el mensaje, el amor a Cristo y a la iglesia. Es un diálogo intraeclesial que necesitamos retomar. Amor a Cristo y a la iglesia. Y sobre esa base, ahora sí, entrar en discusiones con caridad. Manteniendo, fomentando la voluntad de construir, no de destruir, con un afán, un deseo grande de unidad y con el corazón fuerte
en la concordia, con el corazón fuerte en la relación humana, así práctica y real. Sin estas disposiciones no hay un diálogo cristiano, como decía el Padre Francisco. Si no hay misericordia, hemos de cuestionar que haya fe. Y en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de la comunicación entre nosotros, interpersonal e intraeclesial, estas disposiciones son absolutamente necesarias. Son disposiciones interiores, y es lo que platicaba con aquel maestro de una facultad de comunicación. No podemos llegar a estudiar comunicación si no hay estas virtudes humanas. ¿Qué estudiaríamos? ¿Qué estaríamos buscando? Hay primero una disposición interior, y la iglesia se propone este diálogo activo sobre la base de estas disposiciones que hay que cultivar y hay que practicar y poco a poco madurar. Bien, Comunio et Progressio 118 distingue dentro de este ámbito de los medios de comunicación en los que cada uno se pueda mover, dos campos que hay que distinguir y tratar de ir guiándonos por ellos. El primer campo, la investigación científica, es decir, por ejemplo, aquí están nuestros sacerdotes experimentados, ¿verdad? Expertos en estos temas. Ellos están en esa investigación y tienen esa tarea en la iglesia de comprender el tiempo, la época, la historia, y tratar de presentar y de orientarnos la vida de la fe y de la caridad, de la misericordia en estos tiempos. Pero también el ámbito de la instrucción a los fieles. En el ámbito de la investigación se tratan muchos temas, pero es diferente del ámbito de la instrucción. Y esta distinción nos hace mucha falta en nuestro mundo, en el que parece que la opinión de todos, la opinión quiere ser la verdad para todos. La iglesia en su sabiduría nos enseña a distinguir, como cuando el papá y la mamá, nuestros abuelos, por la experiencia de la vida, tienen mucho que decirnos y nosotros que aprender. Así también en la gran familia, en el pueblo de Dios que es la iglesia, hay quienes están dedicados y tienen este carisma, y hay que saber escuchar, y hay que desarrollar la habilidad de transmitirlo a todos los fieles. En este camino están los comunicadores, están los evangelizadores. Entonces, la comunicación en la iglesia no es algo secundario, es algo que tenemos que ir penetrando poco a poco y lograr conjuntar con el carisma de todos un servicio al pueblo de Dios de esta manera. Así entonces, anunciar plena y constantemente la verdad y esforzarse a la vez porque se refleje la verdadera imagen de la iglesia y de su vida, es este esfuerzo de los comunicadores cristianos católicos. Anunciar plena y constantemente la verdad, esforzándonos por ser fieles a la fe y la vida de la iglesia. Ahí tenemos ya una luz para todos los evangelizadores que están en los medios de comunicación, todos los misioneros de los medios de la comunicación que tenemos aquí. Así entonces, los medios de comunicación ayudan a la iglesia a manifestarse en el mundo. Jesús, palabra del Padre. El ser humano, comunicación en camino de comunión. Y en el diálogo interior, los medios de comunicación tienen como origen el amor de Dios, como centro al ser humano y como fin fomentar la comunión. Todo comunicador en la iglesia hemos de
mantener este origen, este centro y este fin revelado en el Señor Jesús. Un apunte solamente, esta presentación se los van a poner a disposición en el instituto, en el IAM. Entonces, por si alguien, estamos muy rápido, esa presentación va a estar ahí para que después la tengamos todos, ¿verdad? La tengamos todos. Vamos, hasta ahorita le dije, perdón. Hasta ahora me lo dice. Bueno, se lo iba a decir hasta el 3, pero dije, no, misericordia. Misericordia. Falta de comunicación. Bien, vamos al tercer punto, que es el magisterio del Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco en estos últimos 6 años acerca de la comunicación. Es un magisterio riquísimo. Vamos a poder ir no solamente a la síntesis de estas reflexiones. Suficiente tiempo tenemos. Primero, el Papa Benedicto XVI. En 2011 reflexiona sobre la Internet y habla de cómo esta realidad es un nuevo modo de aprender y de pensar. Y es algo que es inevitable y que ha transformado la manera de muchos, sobre todo de los más jóvenes, de comprenderse, de relacionarse y de tener, digamos, de actuar en el mundo con sus deseos, motivaciones, con sus fortalezas y debilidades. La Internet en sí misma, dice el Papa, ya es un mensaje para toda la iglesia. En esta red se trata de transmitir información. El conocimiento se va comprendiendo así. Se transmite una información, se introduce en una red social y se traduce en compartir. Información que se introduce en una red y se entiende como compartir. Dice el Papa Benedicto, esto nos interesa mucho. No solo porque hay que, por moda, o porque hay que ver que los últimos, la moda de la red. No, porque está estructurando la vida de muchas personas. Bien, necesitamos renovar nuestra valoración del acto de comunicar, como diálogo, como intercambio, como solidaridad y creación de relaciones positivas. Dice el Papa, la fe en Cristo nos ayuda a interpretar este hecho de la historia. Esta nueva forma de compartir la información tiene esta luz y hemos de aprender a usarla para ello. Diálogo, intercambio, solidaridad, relaciones positivas. Es muy importante en esta situación que el contacto virtual no sustituya el contacto humano directo. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer. ¿Quién es mi prójimo en este nuevo mundo? ¿Quién es mi prójimo? Si hay 1000 contactos de Face, ¿quién es mi prójimo? Es una pregunta, ¿verdad? El Papa las propone, pero sintetiza diciendo, no podemos permitir esa sustitución. El ser humano real, físico, encarnado, sigue siendo el centro de toda comunicación. Conclusión del 2011, nos invita el Papa a unirnos con confianza y creatividad responsable en este mundo de relaciones digitales. Hay que unirnos, acá abajo, no simplemente para satisfacer el deseo de estar presentes, sino porque esta red es parte integrante ya de la vida humana. No podemos huir, hay que ver, valorar y con la fe iluminar. Siguiente mensaje, en el 2012, el Papa Benedicto reflexiona sobre el silencio y la palabra. Es decir, el silencio y la palabra deben estar equilibrados para permitir un diálogo auténtico y una profunda cercanía. Cuidado de que los medios nos aturdan. Cuidado de que los medios nos saturen.
el Papa Francisco en Laudato Si propone el estilo de vida cristiano sobrio. La sobriedad frente a un corazón lleno de información, que ni comprendemos todo, ni sabemos todo bien, pero estamos atiborrados, hasta el copete decimos, ¿no? Bueno, necesitamos silencio y palabra. 2012 decía el Papa Benedicto XVI. Bien, y en esta reflexión decía el Papa, vamos a valorar esto. Reconocemos estas imágenes, ¿verdad? Y conocemos que en estas realidades hay motores de búsqueda, el famoso googlear, ¿verdad? Vamos a googlearlo. Lo buscas en Google y ahí hay todo, ¿verdad? Dice el Papa Benedicto algo muy interesante. Esta dinámica actual es a base de preguntas y respuestas. Y esas preguntas y respuestas, inquietudes del corazón humano, es una dinámica humana. Con todo, las redes no alcanzan a sofocar las grandes dinámicas interiores del hombre. El hombre sigue preguntando. No es que a los muchachos no les interesen las cosas, siguen preguntando, nada más que ahora le preguntan al Google. Los motores de búsqueda son punto de partida. La gente busca consejos, sugerencias, busca información y buscan respuestas. El hombre conserva esa inquietud, necesita sentido y esperanza. Por eso el hombre, la iglesia, necesita valorar esa inquietud humana, estructura dialogal, búsqueda sincera, búsqueda del ser humano por encontrar sentido y esperanza. Dice el Papa, necesitamos abrir estas posibilidades. Necesitamos ofrecerle a los que están buscando la luz de Cristo. Pero tenemos que ser inteligentes para saber hacerlo. La gente sigue preguntando, aunque no vaya a misa, aunque no se acerque a un grupo, aunque diga no creer, aunque no sepa lo que dice. Sigue buscando. Y ese es el camino de la iglesia. Por eso los medios no son fines, son medios para aportar esta luz de respuesta. Necesitamos aprender a comunicar, que quiere decir aprender a escuchar, aprender a contemplar y poder descubrir esas motivaciones en los corazones de todos aquellos que sacan el cel, que prenden la compu para buscar. Son reflexiones muy bonitas del Papa Benedicto. 2013. Estas relaciones, este diálogo tiene que ser llevado a cabo con mucho respeto, respetando la intimidad, la libertad de juicio, ¿verdad? La libertad de conciencia de las personas, tenemos que respetarla. Pero simplemente queremos ofrecerle la oportunidad de platicar, de conversar, de dialogar, de poder compartir las luces de fe que el Señor Jesús nos ha hecho la caridad de compartirnos y de ofrecerle así a todos los seres humanos, desde los niños hasta los mayores, respuestas acerca del Señor. Las redes sociales son puertas a la verdad y a la fe. La verdad y la fe también pueden estar allí. Dice el Papa, tenemos que tener un compromiso también con los debates serios, debates razonados, debates donde la argumentación lógica tiene que ser estricta, como los debates de las universidades, los debates de las diversas instancias de las legislaciones, tienen que ser debates pues muy lógicos desde la razón. La iglesia también tiene algo que aportar en esos debates. El Laudato Si, el Papa Francisco retoma ese valor de todas las religiones. Bueno, la iglesia católica es llamada por sus pastores a valorar esos debates serios, profundos, a los cuales hay también expertos, hay académicos de la iglesia que están dedicándose a eso. Hay que saber valorar esos debates que realizan
y valorar los estudios que ellos están llevando a cabo para iluminar la realidad. En nuestras redes sociales nosotros podremos también hacer presente algo de esta reflexión como un servicio al mundo. Bien, finalmente 2013, dice el Papa, algo muy importante, nada puede quitar el testimonio de cada comunicador. No es posible hablar de lo que no vivimos. La coherencia de la fe y la vida de los comunicadores le darán la frescura y la fortaleza del testimonio, de la predicación, de presentar a un Cristo vivo y no solamente a un Cristo de ideas o palabras. Bien, sigamos. Síntesis del Papa Benedicto XVI. Él nos invita a unirnos a esta red de relaciones, a aprender a escuchar y contemplar con varias disposiciones, a acoger a las personas para un diálogo, equilibrar palabra y silencio para contemplar, para reflexionar, dar testimonio como entrega a los demás. Y esto es importantísimo, también lo retomará el Papa Francisco, ahorita lo veremos. El testimonio es disponibilidad para responder pacientemente y con respeto a las preguntas y dudas de todos nosotros. Es como un martirio, dice el Papa Francisco, tener esta disponibilidad. Conscientes del valor del diálogo y el debate, fomentando el contacto humano directo y promoviendo el diálogo entre todos. Ahora, estos fueron 3 mensajes del Papa Francisco desde 2011 al 2013, del Papa Benedicto. El Papa Francisco, 2014, eso lo van a tener ustedes en su presentación, es un resumencito, pero me voy a adelantar a la síntesis para poder compartirla con ustedes y no tener un aterrizaje forzoso. 2015, ese mensaje del 2015, la familia, encuentro en amor gratuito, comunidad comunicante, está bien bonito. Hay que leerlo, hay que buscarlo en Google y lo leemos. Está cortito, ahí puse ya más algunas frases, pero lo podemos buscar y leer. 2015, vamos a la síntesis, perdónenme. 2016, la comunicación y la misericordia. Y por fin, llegamos. Papa Francisco. En el año 2013, el Papa Francisco retoma la pregunta que hizo el Papa Benedicto. ¿Y en esta red quién es mi prójimo? Y dice el Papa Francisco, es la pregunta de la parábola del buen samaritano. Vamos a encontrar una respuesta en la parábola, porque Cristo es un comunicador excelente. Bien, dice el Papa, ¿quién es mi prójimo? Y responde así el Papa a partir de la parábola. La parábola del buen samaritano nos revela que la proximidad, el prójimo, no es tanto reconocer el que está afuera solamente y ayudarlo. Dice el Papa, la proximidad significa hacerme semejante al otro. Y que ese misterio de la misericordia tiene mucho que revelar a la verdad del hombre de hoy, donde parece que a veces no queremos nada que ver con los demás. Con ese ni a la esquina. Con fulano no me van a relacionar con fulano, yo no tengo nada que ver con él. Dice el Papa, la fe cristiana nos revela que es al revés, que el chiste es identificarnos y que el ser humano desarrollado es el que tiene esa capacidad, iluminado por el Espíritu Santo, de identificarme con el que está ahí abajo tirado, apesadumbrado, triste, solo, ¿verdad? Abatido, herido, o también está alegre y feliz y lleno de esperanza, ¿verdad? Ser capaz de identificarnos unos con otros, allí se vive la misericordia. Por eso, los medios de comunicación social tendrían que ayudar para hacer entender al hombre eso. Y esa misión de acercar a los hombres
Es una gran misión de los medios de comunicación. Es la misma lógica de red. Hay contactos, pero que ese contacto sea cada vez más humano. Y ese contacto signifique para el cristiano hacerme semejante con sus deseos, preocupaciones que tiene mi prójimo. Él es mi prójimo, con quien yo me he identificado. Es algo interesante. Luego, estos son los dos núcleos que yo integro de estos últimos 3 mensajes del Papa Francisco para los medios de comunicación. Hay que comunicar con misericordia. Comunicación y misericordia fecundan al hombre. Comunicar amor y caridad mueve corazones, sana, eleva, enaltece, porque ahí, si el amor es auténtico, es amor de Cristo. Y ahí está el Señor Jesús. Entonces, cuando decimos, hay que dar amor, ¿qué tiene que ver eso con los medios de comunicación y con lo que cada uno de nosotros esté por ahí trabajando? Dice el Papa, es necesario esto. Comunicar con misericordia es contribuir a la buena, libre y solidaria cercanía entre los hombres. Desarrollando, bueno, dice el Papa, recuperando la capacidad de narrar. En la información que ahorita compartimos, pues damos tweets, ¿verdad? Damos tweets. ¿Qué es un tweet? Un mensajito, una frase, 2 frases, 140 caracteres, un telegrama, un mensajito, nada más. No tengo tiempo para escucharte todo, nada más dime en 10 segundos qué quieres. Esa capacidad de ser paciente para conversar es un servicio que los medios de comunicación católicos podríamos hacerle al mundo. Tener tiempo para conversar y platicar y recordarle a todas las familias de la sociedad que es una parte muy importante de lo que es el ser humano, platicar, no solamente dar el tweet y ya, sino enlazarlo en una historia, enlazarlo en ti, en mí, tú, yo, nosotros, ¿verdad? Platicar la historia que compartimos. ¿Qué gran servicio podríamos hacer con ello? Es necesario contemplar y ver las dinámicas sociales y ver cómo estas redes las podemos utilizar para ello, para encontrarnos todos en una misma historia de salvación. Como hijas e hijos de Dios, muy amados. Narrar es esto: vidas entrelazadas, voces que son múltiples, pero en una misma historia, en un mismo lugar, en una casa común. Los deberes de los medios de comunicación, dice el Papa, son estos, Francisco: contar y compartir, permanecer en contacto, agradecer y pedir perdón, hacer posible una y otra vez el encuentro entre los hombres, sabiendo que si los hombres nos encontramos, si los hombres tenemos contacto sincero, sencillo, si vamos por el camino de la verdad y el amor, estamos evangelizando y presentando el mensaje claro de Cristo. Entonces no se trata solo de decir el rosario por el radio, es algo importante, pero hay cosas que hay que todavía penetrar más y que podemos realizar. Una radio que me tocó conocer en algún momento fue un programa de radio que era exclusivamente para personas en el penal. Un programa que era para los que estaban en los penales y a donde las familias de ellos mandaban mensajes, hacían llamadas para que su familiar al interno lo escuchara. Esa es una manera como estos medios de comunicación hacen el contacto, lo mantienen, lo fomentan. Pero hay muchas maneras que hay que crear para poder realizarlo. En el otro lado, para terminar, los medios de comunicación necesitan este encuentro de diálogo entre la iglesia y los deseos y preocupaciones de los hombres de la sociedad.
la iglesia necesitamos preocuparnos, conocer, valorar las inquietudes de la gente de nuestro tiempo. Y como decía Benedicto XVI, tener la paciencia de platicar de ello, respetando los juicios y con todo respeto a la intimidad de las personas, saber presentar una luz de esperanza. Dice el Papa Francisco, se necesita compromiso personal, humanidad, ternura, sensibilidad espiritual. Es aquí donde dice el Papa, escuchar, tener paciencia de conversar con alguien es una especie de martirio. Es decir, es donde damos el testimonio de que creemos en el Señor Jesús, que tanto nos cuesta, que nos hace sudar sangre, escuchar al otro. Y dedicar el tiempo a ello. Vamos a platicar. Vamos a platicar. Ese es lo que los medios pueden lograr. Finalmente, en el año 2013, el Papa habla de la familia y reflexiona en María. María sale a visitar a su prima Isabel. Y esa es una luz para nosotros. Comunicar es visitar. Abrir las puertas, salir hacia el otro, llevar vida, consuelo y esperanza. Comunicar es visitar, es la iglesia en salida. Es como María, compartir la alegría, compartir también la cruz y estar al servicio unos de otros. Así entonces, la verdad y la misericordia tienen esta relación en la comunicación. El inicio es Jesús, palabra del Padre. El ser humano está en camino de comunión. Los medios de comunicación tienen su origen en este amor. En el centro tienen al ser humano y su fin es fomentar la comunión entre todos. Los medios de comunicación necesitan vivir este encuentro entre misericordia y verdad. En una fecundidad, la proximidad diligente, diálogo fraterno, acción de caridad bajo la estructura de red. Los dos papas, Benedicto y Francisco, hablan de esta estructura que está presente en muchos lugares de la tierra y que la iglesia tiene que comprender su lógica, porque nosotros hablamos de comunión y este pensamiento y estructura de red, si la llegamos a comprender en sus más profundas líneas, puede ser un gran instrumento para la armonía, la justicia y la paz, la comunión entre los hombres. Hermanas y hermanos, encomendamos al Señor Jesús los apostolados de cada uno de ustedes, donde están trabajando con medios de comunicación, aunque no sea un trabajo formal, todos estamos en la red. Y hemos reflexionado los luces de los santos padres que nos dan para este testimonio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí.